Voy a compartirles entonces las imágenes para esta conferencia. Me avisan si la están viendo. Sí, Bien, como bien Pepe lo dijo y como pues ya ustedes saben, vamos a hablar acerca del egoísmo. El egoísmo y tratar de identificar al egoísmo como el origen de todos los males. Nosotros a veces estamos en este momento de nuestras vidas, de la existencia en este planeta, y a veces nos cuestionamos que hay mucho mal en nuestro planeta, en este mundo, hay mucho mal. Vamos a tratar de identificar mm, al egoísmo como protagonista de ese origen que vemos nosotros, en ese mal que observamos en nuestra humanidad. Vamos entonces a remitirnos a la pregunta 913 en el libro de los espíritus, donde se le preguntó a los espíritus: ¿cuál de los vicios puede ser considerado la raíz de todos los otros? ¿Sí? ¿Cuál de los vicios puede ser considerado la raíz de todos los otros? Aquí nos está diciendo, bueno, existen muchos vicios, pero de todos esos hay uno que le da origen al resto. Cuando se habla de raíz es porque es el origen, ¿no? Pero para entrar un poquito en contexto con esta pregunta, tenemos que analizar qué significa vicio. Y dentro de las definiciones que nosotros podemos encontrar, incluso dentro de la RAE, la Real Academia Española, nos dice que vicio puede referirse a una falta, a un defecto, o tan solo a un mal hábito. O sea, vicio no es solamente lo que nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos que es una persona adicta, ¿no? No es solamente una persona adicta. Vicio es una falta, vicio es un defecto, vicio es un mal hábito. O sea que el vicio está asociado con todo lo que no es bueno, todo lo que no es bueno. Eso es vicio, ¿sí? Todo lo que va en contra del bien. Por eso entonces podemos encontrar unos sinónimos para ir haciéndonos una idea acerca de lo que significaría vicio cuando se le preguntó a los espíritus sobre esto. Y vicio significaría una falta, una depravación, un exceso, una mala costumbre, una afición y una desviación. Si vemos cada uno de estos sinónimos, equivale a algo que está en lo opuesto al bien, ¿sí? Lo opuesto a lo que es correcto. Eso es lo que significaría vicio. Por lo tanto, entonces aquí cuando se le preguntaba cuál de todos esos vicios, o sea, cuál de todos esos em, esas manifestaciones del mal podría ser la raíz de todos los otros, ¿cuál? Entonces los espíritus nos dicen, lo hemos dicho muchas veces, el egoísmo. De él deriva todo el mal. Estudiad los vicios y veréis que en el fondo de cada uno de ellos se halla el egoísmo. Si vemos entonces, aquí nos está diciendo que el origen de todo este mal que nosotros podemos identificar como faltas, como depravaciones, como malas costumbres, como aficiones, o sea, exageraciones, está el egoísmo, el egoísmo. Y aquí nosotros podemos ir identificando el egoísmo como, como cuando se habla de egoísmo, el ego se refiere a mí. En términos psicológicos sería el ego, el yo, el self. Pero cuando vemos que se le agrega esta partícula ismo, entonces es porque ese ego se ha enfermado. O sea, yo me he enfermado de alguna forma. Me he tergiversado, me he desviado. Por eso le llamamos egoísmo. Entonces la raíz de esos vicios sería yo mismo. Yo mismo, por eso el ego.
yo mismo pero enfermo. De él deriva todo, nos está diciendo aquí de forma concreta los espíritus. Ahora nos está diciendo para que nosotros nos demos cuenta, dicen los espíritus, para que nosotros nos demos cuenta que verdaderamente el egoísmo es el origen de todos los vicios, estudiemos los propios vicios. Estudiemos los propios vicios. Y detrás de cada vicio vemos que el egoísmo está como origen. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces miremos que vicio, recordemos, no es simplemente las adicciones, como nosotros estamos acostumbrados a escucharlo, sino es todo lo que va en contra del bien. Todo lo que va en contra del bien. Entonces vamos a aceptar esa invitación que nos están dando los espíritus y vamos a estudiar algunos de esos comportamientos que nosotros tenemos. Por ejemplo, las drogas. Las drogas, nosotros cuando vemos a una persona o nosotros mismos nos sumergimos en las drogas, si vemos, cuando nosotros buscamos una droga, es buscar una sustancia que nos produce a nosotros placer, que provoca dentro de nosotros una reacción que nos agrada. Así los demás estén mirando que sea malo, a nosotros nos agrada, así sea tortuosa. O sea que detrás de una droga yo estoy buscando mi propia satisfacción, ¿sí? Mi propia satisfacción. Como yo estoy buscando mi propia satisfacción, no estoy pensando en los demás. No me interesa si consumiendo esas drogas yo me enloquezco y busco darle golpes a los que están al lado mío. No me interesa si con los efectos de estas drogas puedo dañar la propiedad privada de otras personas. No me interesa si para poder yo adquirir las drogas, porque las drogas no son gratis, necesito un dinero que si tengo el dinero, cada vez lo voy a ir gastando más, despilfarrando más. Y sería un dinero que podría utilizar para ayudar a otros, incluso a las propias personas que se encuentran conmigo. Y cuando yo no tengo una fuente de ingresos, entonces como necesito la droga, uso los ingresos de otros sin pedirle permiso. O sea, nos apropiamos de aquello que las personas tienen alrededor. Entonces, si vemos lo que siempre las drogas nos están mostrando en nosotros, un ser egoísta, porque no pensamos en el otro. No pensamos en el otro. Solamente estamos pensando en nosotros. Y si analizamos cualquier tipo de droga, el objetivo es ese. El objetivo soy yo, no los demás. Y para poder lograr esa satisfacción, no mido y no me interesa si tengo que llevarme por encima al otro o a los otros. O sea, en el fondo de las drogas hay egoísmo. Hurtar, hurtar, que es uno de los malos comportamientos que nosotros tenemos. O habremos tenido, o hay unas personas que tendrán. Hurtar, cuando una persona le quita algo a otro, a él no le interesa si eso que le está quitando le hace falta y es importante a esa víctima, no le interesa. O sea, está pensando es en él. No le interesa si de la forma en que le está hurtando, le está quitando eso que no le pertenece, para podérselo quitar incurre en un acto violento. No le interesa si detrás de ese acto violento deja secuelas. No le interesa. No le interesa. Entonces, como vemos, como no le interesa el prójimo, detrás de ese robo hay egoísmo. Egoísmo. O sea, no se piensa en el otro. Se es egoísta. Con el consumo de alcohol que ahora en nuestra sociedad es muy notorio. Y no solamente es muy notorio, sino que es muy bien aceptado. Incluso si alguna persona no consume alcohol, es mal vista. El alcohol también hace que las personas, para buscar esta satisfacción, incluso puedan desequilibrar
aquellas responsabilidades propias. Personalidades que van vinculadas con otras personas. Por ejemplo, muchas personas de estas que consumen alcohol son capaces de consumir primero alcohol que aportar aquellos dineros que se necesitan para poder mantener las responsabilidades con su familia, las necesidades que tienen sus hijos, las necesidades que tiene su familia, su esposa, perdón, las necesidades que tienen sus padres. No le interesa, no le interesa. Y entonces, como no le interesa, ¿qué están manifestando estas personas? El egoísmo. Y hay personas que alcoholizadas suben a sus vehículos, alcoholizadas andan a grandes velocidades, alcoholizadas pueden quitarle la vida a otros, pueden accidentar a otros, pueden dañar propiedades ajenas y no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque hay egoísmo. Entonces, cuando las personas no se controlan en este consumo del alcohol y son egoístas. Ahora, si entran en los espacios de la adicción, que es lo que nosotros llamamos alcoholismo, pues es más notoria la evidencia de su egoísmo. Hoy con el internet nosotros observamos que también hay personas que, digamos, nosotros sabemos que en el internet podemos encontrar muchas cosas, muchas cosas. Las cosas que tal vez nunca podíamos acceder hace unos 30 años, hoy ya podemos acceder gracias al internet. Y esto hace que a veces las personas se conecten a través del computador a esa información que se encuentra allí y duren horas, horas. Incluso pueden iniciar el día y empiezan a pensar, bueno, no tengo que conectarme al computador. No tengo que conectar. Bueno, pero ¿qué busco? A ver, ¿qué me invento para conectarme al computador? Nos inventamos y duramos allí horas. En esas horas que estamos ahí directamente vinculados al internet, estamos impidiéndonos nosotros tal vez poder compartir con la familia, compartir con nuestros hijos, compartir con nuestra esposa, compartir con nuestros hermanos, con nuestros padres. Y no solamente compartir, sino que también podemos descuidar aquellas responsabilidades. Y podemos durar ahí tiempo. ¿Por qué? Porque no pensamos en los otros, no pensamos. Incluso a veces vienen las personas que vienen con nosotros, desconéctese. Pero a veces nosotros no tenemos la necesidad de conectarnos y sí buscamos el pretexto para eso. Hoy el internet hace que nosotros nos, nos adentremos en un círculo estrecho en donde solamente cabemos nosotros y creamos un mundo cerrado solamente para nosotros. O sea, nos estamos aislando. Detrás de eso, si nos estamos aislando, o sea que estamos solo nosotros, estamos dando muestras de que hay un egoísmo, porque no nos interesan los demás, no pensamos en los demás. Dentro de esas manifestaciones del internet, observamos también que gracias al internet podemos conectarnos con otras personas, nos podemos conectar con otras personas. Y hay personas que se disgustan porque nosotros no respondemos a lo que escriben, no respondemos a lo que a las conversaciones que quieren mantener con nosotros. Y en estos espacios podemos durar nosotros hasta altas horas de la noche. Y esto lo observamos hoy. Bueno, antes de la pandemia, nosotros veíamos que con el internet y con este acceso que podemos tener a las comunicaciones con las personas, los jefes podían estar escribiendo a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, pidiéndole reportes, pidiéndole informes a sus trabajadores. O sea, no hay un respeto de tiempo. Si ustedes recuerdan 30 años atrás y de 30 años hacia atrás,
era imposible y solamente se sabía que el acceso con nuestros trabajadores era en el tiempo que estaba demarcado bajo el contrato. Hoy gracias, decimos gracias entre comillas a la pandemia, esto lo observamos y las personas se inventan trabajos, se inventan. Y como tienen subordinados, esclavizan a sus subordinados gracias al internet, gracias entre comillas. ¿Qué está manifestando ese jefe? ¿Qué está manifestando ese jefe? Egoísmo, porque no está pensando en nosotros. Nos quiere esclavizar. Y así pasa con nosotros cuando tenemos parejas. Si se le escribe un mensaje a la pareja a la 1 de la mañana y no me lo responde, va a ser pelea segura. Pelea segura cuando ¿qué? Cuando en nosotros hay egoísmo. Egoísmo. Hoy vemos esa manifestación o el recrudecimiento de esas manifestaciones del egoísmo cuando solamente estamos pensando en nosotros. También observamos que hoy, dentro de nuestros comportamientos, podemos tener pareja. Podemos nosotros tener pareja. Y teniendo pareja estamos pensando en otros. Y al pensar en otros nos permitimos tener aventuras, teniendo nuestra pareja. ¿Qué estamos mostrando nosotros? ¿Qué señales estamos dando nosotros? Estamos dando señales de egoísmo, porque a mí no me interesa mi pareja. Me interesa es tener mis aventuras como una fuente de placer, sin importarme que mi pareja puede sufrir. Pero si mi pareja hace lo mismo, entonces ahí sí yo me disgusto, dando muestras de mi egoísmo. Eso lo vemos nosotros y incurrimos en estos espacios de la infidelidad. Entonces, como vemos, detrás de ese comportamiento está el egoísmo, como nos lo dicen los espíritus. En los videojuegos. En los videojuegos, cuando nosotros no nos sabemos medir, no tenemos un control, vemos que ahora las personas ingresan a estas consolas y acceden a estos videojuegos y pueden durar horas, y no se dan cuenta del tiempo, no se dan cuenta del tiempo. Si vemos como en la imagen que estamos observando, cualquiera dirá, no, pero es que él está solito. Y está solito y en su mente se está creando todo un mundo que no existe, es ficticio. Es el mundo que está viendo a través de las imágenes del videojuego. Se aísla, pierde contacto con su familia, con sus padres, con su pareja, por estar ensimismado en una fuente de placer que son los videojuegos. No estamos diciendo con esto que los videojuegos sean malos, sino que nosotros no estamos sabiendo controlar el acceso a esto. Y hoy sabemos que hay muchas personas que se vuelven adictas. E incluso los videojuegos nosotros también utilizamos estos videojuegos para que la gente permanezca quieta. ¿Sí? A nuestros hijos, para que se queden quietos, les compramos los videojuegos. Y lo que estamos haciendo es provocándole un deterioro en su nivel cognitivo, porque los juegos emperezan la mente. Entonces, detrás de esto también habría egoísmo. Las redes sociales. Nosotros dentro de las redes sociales también podemos entrar en alguno de estos espacios que tocamos o situaciones que tocamos con anterioridad. En las redes sociales, muchas personas, digamos, se dan cuenta de que pueden acceder a contactos con otras personas y de esa manera en algún momento pueden decir, bueno, yo tuve una pareja hace tantos años, hoy tengo mi pareja. Y bueno, mi pareja hace tantos años, ¿qué estará haciendo en este momento? Y si me encuentro con ella y utilizamos las redes para empezar a buscar ese ayer. Y entramos en contacto con esas personas y volvemos a alimentar esa ilusión que construimos hace 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, de acuerdo
al tiempo que llevemos en esta vida. Y volvemos a alimentar toda esa fantasía, incluso la fantasía de Disney. ¿Qué tal que esa sí hubiera sido mi pareja en vez de esta que tengo aquí al lado? Yo no estoy siendo responsable, ¿sí? No estoy siendo responsable con las personas que se están involucrando conmigo hasta el momento. O sea, estoy dando muestras de egoísmo. Estoy dando muestras de egoísmo. En las redes sociales a veces destruimos la imagen de otras personas. Aquí en Colombia, cuando no existía el WhatsApp y el Facebook todavía, pero sí empiezan a ver esos correos en las redes, por decir así, la parte primitiva de las redes sociales era el mismo correo electrónico. Y a través del correo electrónico, aquí en Colombia una vez, por broma, publicaron la foto de un estudiante de una universidad y le colocaron una nota. Este es uno de los violadores de tal ciudad. Y ustedes saben que en el internet eso se propaga en un momento. Todo mundo que lo veía lo señalaba y decía que él era el violador. El violador. Le dañaron la imagen. Y le dañaron la imagen y él tuvo que salir hasta por la televisión pública de aquí de Colombia pidiendo el espacio para aclarar que eso había sido una broma y que le habían dañado la imagen porque ya estaban tomando acciones contra él en las calles. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué denigrar de una persona? ¿Por qué dañarle la imagen? ¿Por qué egoísmo? Entonces, a través de las redes sociales hoy vemos una manifestación grande de ese egoísmo. De ese egoísmo. La gula. La gula también, que es uno de los grandes defectos, gracias a que estamos en un momento en la humanidad que podemos acceder a una gran cantidad de alimentos, nosotros empezamos a exagerar en ese consumo. Y en esa exageración podemos entrar en problemas de salud, en problemas de salud. Las personas que entran en esta gula, que no tienen un control, no les interesa a los demás. Y podemos ver casos extremos, en donde hay personas muy obesas, que son obesas porque quieren mantenerse en su placer. Y no le interesa toda la carga que están manteniendo para sus familias, Y no solamente para sus familias, sino también para el resto de la sociedad. Entonces la gula también, en el fondo, así como nos lo dicen los espíritus, está el egoísmo, porque estamos pensando solamente en nosotros. En las apuestas, que todos nosotros aquí en el mundo, a veces nos interesa más el dinero que cualquier otra cosa. Las personas buscan este dinero y en el comienzo dirán, yo quiero dinero para poder mantener mis necesidades. Pero cuando tienen el dinero, se sumergen en una adicción porque esto produce placer. Y las apuestas producen placer. Cuando producen placer, entonces estoy pensando en mí mismo. Y hay personas que entran, por ejemplo, en estos casinos, en donde llevan gran cantidad de dinero e incluso ponen en riesgo la estabilidad de sus propias familias. O sea, estas personas no piensan en los demás, por lo tanto detrás hay egoísmo. El ejercicio es importante. Es importante hasta cuando nosotros hacemos ejercicio para poder mostrarnos a los demás. Cuando el interés no es la salud, mantener la salud, sino el interés es mostrarnos. Hoy estamos en una época que es parecida a la época del Imperio Romano, en donde hay un culto al cuerpo. Y nosotros queremos mostrarnos a los demás para que los demás nos miren. E incluso dentro de esa búsqueda habrá no solamente que nos idolatren, sino también poder buscar, y estamos abriendo espacios a aventuras, y si tenemos parejas a infidelidades, y esto. Entonces también estamos con ese culto al cuerpo, estamos cultivando el ego, y nos podemos volver egoístas. Ahora, el ejercicio nos puede llevar a un estado de adicción. Hay personas que no pueden dejar de hacer ejercicio porque sienten un placer. Ya no es por salud, sino que sienten un placer
por la generación de ciertas sustancias en el propio cuerpo, por ejemplo, como la hormona de la adrenalina. Hay personas que son adictas a la adrenalina. Entonces no pueden dejar el ejercicio. Y como no pueden dejar el ejercicio y se ven y se admiran, no les interesa si descuidan las personas que están a su alrededor. O sea, son personas egoístas, se pueden convertir en personas egoístas. Hoy vemos personas, digamos, con la facilidad de productos y una cantidad de productos, e incluso que la misma estrategias de marketing hacen que nosotros creamos que necesitamos de todo lo que nos venden, y nosotros entramos en esos espacios de comprar y de comprar y de comprar. Y cuando vemos nuestros armarios, están repletos de zapatos que no nos ponemos, de vestidos que no nos ponemos, de una cantidad de cosas que no utilizamos, empezamos y nos adentramos inicialmente en los espacios de la vanidad, y la vanidad es pensar en mí y mostrarme de una forma egoísta hacia los demás. Y después entro a despilfarrar un recurso que Dios me ha dado para poder satisfacer un placer de tener cosas. Y por eso vemos que entre más las personas, entre más dinero tienen, más cosas buscan tener, y más cosas tienen en sus casas que no sirven para nada. O sea, para ellas no les sirven porque las compraron, ya no les gustó y las tienen a un lado. Estas personas entonces no saben primeramente el recurso que Dios les puso y cuál es el objetivo de ese recurso. Ahora, si no tienen recursos, pues están ganando un recurso que debería servirles para satisfacer sus necesidades, y lo están invirtiendo en algo egoísta. Y hoy, por ejemplo, vemos que hay personas que son adictas a las compras. ¿Sí? Hay personas que son adictas a las compras. La dependencia emocional. La dependencia emocional. Muchas veces nosotros buscamos que nuestra pareja se esclavice por nosotros. Así como nosotros, ahí como este muchacho, ¿no? Por lo general somos nosotros los hombres los que nos esclavizamos. No, mentiras. Pero nosotros a veces buscamos que nuestra pareja no nos ame, sino que dependa de nosotros. Dependa de nosotros. Y cuando buscamos eso, somos egoístas. Somos egoístas. Ahora, si yo quiero que una persona y le digo, no, es que si usted se va, yo me suicido, yo soy egoísta, porque quiero que esa persona se quede esclavizada conmigo. Y hoy vemos mucho eso, ¿no? Es que si usted me deja, yo me voy a enfermar. Si usted me deja, me muero. Y empieza a utilizar estrategias para poder mantener a la otra persona al lado. ¿Qué señales estamos dando ahí? Pues primero, que es una relación enfermiza. Y segundo, que en el fondo estamos dando muestras de nuestro egoísmo. Todas estas situaciones y muchas más, sino que estamos utilizando la recomendación de los espíritus. Analicemos nuestras situaciones enfermas, nuestras situaciones donde hay faltas, y nos vamos a dar cuenta que en el fondo hay egoísmo. En la Génesis los espíritus nos dicen, mientras el hombre esté dominado por el orgullo y el egoísmo, se servirá de su inteligencia y de sus conocimientos para satisfacer sus pasiones y sus intereses personales. Nosotros podemos ser muy inteligentes, como nos está diciendo aquí. Podemos ser muy inteligentes, tener mucho conocimiento, tener títulos. Pero si somos egoístas, lo que vamos a tratar es de mantener, o sea, si no tenemos una comprensión del prójimo, vamos a tratar de mantener solamente nuestras pasiones y nuestros intereses personales. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, no, yo quiero estudiar y quiero estudiar tal profesión. Y esa profesión yo no pienso que quiero estudiarla para poder ayudar a la humanidad, no. Es porque con esa profesión yo sé que voy a ganar dinero, y si gano dinero voy a viajar, voy a decirle a los demás que yo sí sé, que yo sí tengo. O sea, satisfacer nuestras pasiones y mantener nuestros intereses personales. Nunca nosotros hemos pensado en decir, yo quiero estudiar tal cosa, quiero que Dios me ayude a tener este trabajo para poder ayudar a la humanidad. No.
Nosotros pensamos en nuestra comodidad, pero eso va más allá. Dentro de esa utilización de nuestro egoísmo, de nuestra inteligencia, de nuestro conocimiento. Por ejemplo, hoy grandes inteligencias han desarrollado la capacidad de utilizar las sustancias naturales para volverlas adictivas. Nosotros vemos que el narcotráfico en el mundo no se ha parado. Y no se ha parado no porque haya países que los produzcan, no. No ha parado es porque detrás de todo hay un engranaje egoísta. Las mismas leyes, la misma política, las mismas fuerzas públicas están detrás de todo este negocio, como un engranaje de las drogas. Por eso en el mundo no se ha parado eso. Si vemos nosotros en Estados Unidos, que es una potencia mundial, que tiene toda una tecnología para poder buscar una persona en cualquier punto, allá es el país donde más se consume y donde más se tiene un comercio de la droga. ¿Por qué? Por los intereses egoístas. No interesa el daño que se esté haciendo a la humanidad. Y detrás de esto, ¿quiénes están? Personas muy inteligentes, pero que no les interesa que los demás se acaben, se arruinen. No, eso no interesa. Entonces hay un engranaje grandísimo detrás de eso. Cuando vemos los celulares, que es un elemento muy valioso para poder mantenernos nosotros dentro de una producción e incluso para poder obtener recursos para crecer y evolucionar. Hay muchas personas que están detrás, que están creando una gran cantidad de aplicaciones para hacer que las personas queden vinculadas allí en esos celulares. Digamos, las redes sociales no fueron creadas con el fin de que, no, es que nosotros tenemos que unirnos unos con otros, no. Fueron unos intereses económicos, de acuerdo a las debilidades. Si ustedes se dan cuenta, la gente, el mayor uso de las redes sociales es para cosas de ocio. Allí están expuestas muchos de nuestros datos personales. Entonces los que crean estas redes saben de eso, saben que hay una debilidad mental en la humanidad, de querer curiosear qué foto publicó el fulano, qué chisme, y eso atrae. Aparte, una gran cantidad de aplicaciones de ocio, por ejemplo, como los juegos, o digamos, muchas aplicaciones en donde se lleva a expresiones incluso de sensualidad, como por ejemplo TikTok y esto, que en realidad provocan una adicción, ¿no? Una adicción. Los que han creado estas aplicaciones, son mentes egoístas, o sea, no les interesa si hay personas que arruinan su reputación porque publican muchas cosas que le dan la vuelta al mundo y si arruinan su imagen, no interesa. Interesa es que produce dinero. Y lo crucial actualmente es que la gente se esclavice utilizando aplicaciones. O sea, hay unos intereses egoístas. No estamos diciendo que todos, ¿no? Todos. Pero las grandes marcas que ganan mucho dinero utilizan estas estrategias para esclavizar a las personas y no se han dado cuenta. O sea, hay mentes brillantes detrás de esto. En la televisión también se sabe, igual con todo el material multimedia que hay en internet, hay mentes brillantes que saben de las debilidades de las personas, de la humanidad. Y se sabe que se pueden cautivar las mentes a través de la violencia, a través del amarillismo, del sensacionalismo, de escudriñarle la vida a los demás y crear chismes, de la sexualidad. Todo eso atrae porque se está aprovechando el instinto que hay en nosotros para poder cautivar y mantener a las personas vinculadas a estos medios de comunicación con fines de lucros, o sea, son mentes brillantes, ¿sí? Son mentes brillantes, pero que están siendo egoístas porque no les interesa. Si por ejemplo hay un descontrol en la parte de la sexualidad, del material sexual por internet, los gobiernos pueden controlar eso.
Y una muestra de China. En China no hay ningún material sexual. Hay un control exhaustivo con los videojuegos porque ellos saben que la gente se puede volver adicta y eso va a ser un problema para el país. Pero en este lado del mundo no se hace eso. ¿Por qué? Porque eso produce millones de dólares. Millones. O sea, son mentes egoístas. El problema es que eso se vuelve como una bola de nieve. Va creciendo y esa bola de nieve me puede llevar a mí como creador de todos esos despropósitos. Entonces vemos que las mentes brillantes hoy, si están sumergidas en el egoísmo, no van a provocar el bien, van a provocar muchas manifestaciones que las llamaríamos mal. Puesto que además del egoísmo personal existe también el egoísmo de familia, de casta y de nacionalidad. Entonces el egoísmo no solamente es de una sola persona y los espíritus aquí nos abren un abanico de posibilidades mayores. Hay el egoísmo de familia y por eso vemos que una casa entra en rivalidad con otra casa. Los miembros de una casa que es de una misma familia entran en guerra con otras familias. De castas, incluso podemos llamarlo de razas. Hoy, por ejemplo, vemos desde los años 90 una guerra con las razas, por ejemplo, con el mundo árabe. Con el mundo árabe, perdón. Hoy, por ejemplo, se está creando también que hayan unos señalamientos y racismos a través de las castas, de las razas, perdón, viendo, digamos, países de Oriente como China, como si no fueran nuestros hermanos. O sea, una manifestación grandísima de esto fue la propia Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde unos espíritus reencarnaron creyendo que eran las razas puras y el resto de personas no servían. O sea, una expresión altísima de egoísmo y empezó un exterminio físico. Entonces aquí vemos esto, ¿no? Ese egoísmo también se puede manifestar de forma grupal. Por eso nos sigue diciendo en la Génesis los espíritus. Dice, allí se encuentra la causa de las guerras y de las calamidades que ellas acarrean, de las disensiones, de las injusticias, de la opresión del débil por el fuerte, así como de la mayor parte de las enfermedades. Toquemos esta última parte, la mayor parte de las enfermedades. Una evidencia es lo que estamos viendo hoy. Gracias al egoísmo es que el virus no se ha podido controlar en los países. El egoísmo hace que nosotros busquemos culpables afuera. Y nosotros, cuando había que tomar medidas, nosotros no, al comienzo de esto del año pasado, no acatamos las cuarentenas. Hoy buscamos culpables. Incluso hubo países, y grandes países, que decían que el virus no existía. O sea, era la manifestación del vivo egoísmo que nos está invadiendo, o que nos ha invadido, o mejor dicho, que no nos hemos podido liberar de ese egoísmo. Dentro de ese egoísmo, entonces, no, eso es una simple gripa. Pero esto va más allá. Aquí nos está diciendo, el egoísmo es el que causa guerras. Por ejemplo, como esta bomba atómica, que fue supuestamente se dice que fue el símbolo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero en realidad no fue así. En realidad no fue así. Para esta época, había un científico en Estados Unidos que él se había hecho un análisis y él dijo que se podía crear una bomba extrayendo la energía interna de un átomo. Y esa energía interna de un átomo era poderosísima. Y en la teoría ya estaba escrito esa posibilidad. Él inmediatamente llama a Einstein, este científico, llama a Einstein y le dice, si Alemania es capaz de desarrollar
esta tecnología de sacar la energía interna de ese átomo, esta guerra va a ser desproporcionada y nos va a eliminar a todos. Lo que conviene es que, como los científicos ya iban para ese descubrimiento, lo mejor que podía suceder en ese momento es que no lo descubriera Alemania, sino que lo descubriera Estados Unidos. Gracias a Einstein, Einstein envió una carta al presidente de la época, que no recuerdo el nombre en este momento, y el presidente, pues con toda el prestigio que tenía Einstein, entonces aprueba esa solicitud. Y con esa solicitud se inicia la investigación. La teoría la tenía viva este científico original, que él era alemán, que vivía en Estados Unidos. Estados Unidos desarrolló la bomba. A la par, en Alemania también están desarrollando sacar la energía del átomo, pero lo están sacando de donde no era. Estados Unidos entonces ya tenía la bomba. Cuando tenían la bomba en sus manos, ya Japón se había doblegado. Ya Alemania estaba doblegada con Rusia. O sea, que ya no se necesitaba más la bomba atómica. Sin embargo, para poder demostrar un poder, se viaja y se lanza la bomba en estas dos islas que ustedes ya conocen, Hiroshima y Nagasaki. La bomba no fue el fin de la guerra ya había terminado. Pero lanzaron esta bomba y destruyeron una cantidad de vidas. Incluso hoy hay secuelas todavía de muchas personas que vivieron esta experiencia a lo lejos. No que estuvieran ahí cerca, ¿no? Porque era imposible. Pero esto fue la muestra de un egoísmo, porque no había necesidad de mostrar esta bomba. No había necesidad. Y es lo que nos está diciendo. Las guerras, por ejemplo, como la guerra de Irak. La guerra de Irak es un vivo ejemplo. Cuando en el año de 1991 se invadió Irak, y en el pretexto e incluso todo lo que se hizo hasta el año 2000, la excusa para poder invadir Irak era que Irak estaba desarrollando armas nucleares, o sea, estaba desarrollando tecnología nuclear. Estados Unidos fue el que dijo que eso estaba sucediendo de acuerdo a sus investigaciones y se invadió a Irak. Se cogió preso a Saddam Hussein. Y resulta que después del tiempo, después de los años, se dio cuenta de que eso era una mentira, había sido una mentira. En realidad, Irak no tenía ninguna arma nuclear, ni tecnología, ni desarrollo de tecnología nuclear. El pretexto era otro, invadir a Irak por otra cosa, y la razón era el petróleo. El problema es las secuelas que dejaron hasta el momento, hasta la fecha. Los mismos habitantes de Irak dicen que extrañan a Saddam Hussein, que era el presidente de ese momento, porque el país está destruido. Esa invasión lo que hizo fue destruir. Ellos vivían mejor y vivían bien. Entrevistas hay por montones. Personas que no tenían necesidades antes de esta guerra, hoy tienen todas las necesidades. Y así es la guerra de Siria, así fue la guerra de Libia, en donde los efectos todavía no se han disipado. ¿Producto de qué? Del egoísmo. Porque no había necesidad de esas guerras. Hasta la fecha, estas guerras que pretenden hoy inventar con el desarrollo tecnológico no son necesarias. Igual, aquí ponemos un ejemplo en Colombia de una guerra interminable que hasta la fecha también es producto del egoísmo, en donde participan, así como en estas guerras que vimos, participan todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales. ¿Por qué? Por intereses. O sea, no interesa el pueblo, no interesa una estabilidad, no. Son intereses personales. Ahora, los espíritus nos siguen diciendo para que nos demos cuenta de que el egoísmo está en todo lo que nosotros observamos. Y nos dice, ¿cuántos padres son infelices debido a sus hijos? Porque no combatieron en ellos las malas tendencias desde el principio. ¿Cuántos papás, en vez de ayudar a corregir a sus hijos cuando están mostrando señales de defectos, en vez de corregirlos, se complacían?
Por ejemplo, el niño está hablando y diga tal grosería y el niño la dice y nosotros le íbamos diciendo más groserías para que el niño dijera más groserías. Vulgaridades. Hoy el niño crece, se vuelve un adolescente y sigue en eso. Mm, es un elemento malo para la sociedad y los padres sufrirán por eso. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hoy lo hacemos, que para que el niño se quede quieto le compramos un celular para que se lo pase jugando? Y sufrimos porque el niño no rinde en el colegio. No rinde hoy ni en las clases virtuales. Bueno, pero si que usted se lo pasaba ahí todo el día en ese celular, ¿cómo ahora no va a estar pendiente de un computador y de las clases? Si es lo mismo, dice el papá. No, es que ¿qué hacía en el celular? Emperezando su pobre mente. ¿Quién es el culpable? El papá. El papá, porque formó su hijo para la pereza, para el ocio. Hoy vemos que nuestros hijos son drogadictos porque nosotros les sembramos el egoísmo, que vivieran ensimismados. Hoy vemos eso. ¿Y qué hacen los papás? Quejarse. Y se quejan del colegio porque dicen, no, mi hijo está así por el colegio. No, son ellos mismos. El egoísmo hace que los padres no se den cuenta de que tienen que venir a cumplir una función. Y lo que hacen es delegar las funciones hacia los demás. Y cuando los otros no responden, entonces ahí sí salimos nosotros a señalar. No somos nosotros. ¿Por qué? Por egoístas. Estamos viviendo esas consecuencias. Con el egoísmo y el orgullo dándose la mano, nos dice el Espíritu Pascal en el Evangelio según el Espiritismo, la vida será siempre una carrera en la que triunfa el más astuto. Una lucha de intereses en la que son pisoteados los más puros afectos, en la que ni siquiera se respetan los sagrados lazos de la familia. Entonces, con este egoísmo, que es solamente pensando en nosotros, no nos interesa a los demás. No nos interesa a los demás. Si hay un problema conmigo y en medio de mi pareja, el problema es mi pareja, no yo. Si hay un problema en mi hogar, es mi esposa y mis hijos. Si hay un problema en mi trabajo, es mi jefe. Si hay un problema en mi país, es el gobierno. Y resulta que nosotros somos los que también hacemos negocios ilícitos, no respondemos por las cosas dentro de nuestra casa y respetamos a nuestra pareja, no cumplimos las funciones con nuestros padres, con nuestros hijos, en el trabajo tampoco respondemos. Si hay la oportunidad de sacar provecho de un negocio por ahí que sabemos que es torcido, no lo dudamos. O sea, nosotros estamos dando muestras del egoísmo y por lo tanto de las consecuencias. De las consecuencias. Incluso en un juego, si nosotros estamos jugando y podemos hacer trampa, lo hacemos. Si estamos en un partido de fútbol y se puede hacer trampa, lo hacemos. Muestra el egoísmo. O sea, en las pequeñas cosas y en las grandes cosas estamos dando muestras de nuestro egoísmo. Vamos a contar una historia rápida para poder ver que esto también nos toca a nosotros. En la Edad Media, bueno, a los finales de la Edad Media, había un joven que se enamoró de una muchacha. Los dos muy felices, se comprometieron, eran pobres y se fueron a vivir independientes. El joven vio la necesidad ante la pobreza de dejar a la muchacha allí y le dijo que se iba a ir para una ciudad cercana en donde podía encontrar mejores oportunidades económicas. Ella allí y le decía que él iba a volver pronto. Conseguía trabajo y volvía y le iba a ayudar. Efectivamente él se fue. Allá donde él se fue encontró a un señor que le dio la oportunidad para trabajar allí en esta ciudad. El señor tenía una buena casa. Y viendo que este joven era un forastero nuevo, le brindó la oportunidad de que se pudiera hospedar dentro de su casa, mientras él podía tener sus posibilidades. Él era muy responsable en su trabajo y se ganó la confianza del señor, del jefe.
Viviendo allí en la casa, el señor tenía dos hijas, que eran niñas, eran dos niñas. Y ganándose la confianza, el señor se enfermó y él empezó a administrar el negocio. Él empezó a administrar el negocio. Iban pasando los meses, se acercó el año y él no se volvió a acordar de la esposa. La esposa no veía noticias. Ya llevaban 5 años y el señor enfermo, el jefe de este joven enfermo, él le dijo que al joven que él era el hombre de confianza de él y que le iba a confiar el negocio, porque él veía cerca la muerte. Y no solamente iba a dejarle el negocio, sino que le iba a dejar a las hijas, que ya eran adolescentes. Ya eran adolescentes. Él dijo que sí. Y efectivamente el señor se murió. El señor se murió. Ella entonces, la esposa de él, en la otra ciudad, estaba allí esperando, esperando. Y él no aparecía. Él como se hizo de cargo de estas jóvenes, las dos hijas de su jefe, que no tenían mamá, y como eran adolescentes, él empezó a enamorarlas, porque él era un poco libertino, empezó a enamorarlas. Enamoró a una y después enamoró a la otra, y estaba con las dos. Y él las adentró a un libertinaje. Le inculcó una depravación, que era lo que nosotros podemos llamar en este momento. O sea, moralmente no inculcó nada positivo en estas jóvenes que dependían de él de todas maneras porque él era el que dirigía el negocio de sus padres y además se había quedado con la casa y bajo la tutela de ellas. O sea, él las volvió sus amantes, sus amantes. En medio de ese desorden, porque él no solamente tenía el desorden con ellas dos, sino que también salía a la ciudad y tenía otras aventuras, estas muchachas se enfermaron. Estas muchachas se enfermaron y contrajeron enfermedades venéreas. Y él también. Y se empezaron a enfermar todos. En, mientras tanto, su esposa que estaba en la otra ciudad, pasado el tiempo, como vio que él no se reportaba ni con una carta siquiera, un joven que vivía allí en esta ciudad donde vivía ella, empezó a frecuentarla, hubo una simpatía y se volvieron pareja. Se volvieron pareja. Al volverse pareja, decidieron entonces consolidar su unión porque se amaban los dos. El otro, su esposo real, como estaba muy enfermo, el negocio, la empresa en donde él se encontraba, quebró. Las muchachas estaban muy enfermas y él las abandonó y las dejó en la ruina. Él estaba mal, entonces se acordó de su esposa, se acordó de su esposa y se fue a buscar a su esposa. Se fue a buscar a su esposa. Cuando llegó allí al pueblo y estaba la casa donde él dejó a su esposa, se fue para allá. Y él se dio cuenta cuando le abrieron la puerta que allí estaba este hombre. Y ella le dijo que ese era el esposo de ella, su nuevo esposo, que él la había abandonado. El enfermo le exigía a ella que tenía que recibirlo porque él era el esposo, no ese otro. Y ella le dijo que no, que él la había abandonado. En esa discusión, él se fue y se buscó un arma y volvió a la casa. Volvió y golpeó, le abrieron y él le dijo a ella que le exigía que le dijera a este muchacho que se fuera de ahí. Y ella le dijo que no. Entonces él dijo que él entonces iba a hacer respetar sus derechos en esa casa porque ella era la esposa. Y con el arma lo hirió en el corazón al muchacho y lo mató. Lo mató. Ella entonces allí recibió a su ex esposo y a los pocos días murió de la enfermedad que él tenía. Ella quedó sola, pasó el tiempo, también desencarnó. Como vemos en este momento, el
este hombre, que fue el esposo de esta, se fue para la otra ciudad, se olvidó de ella como una muestra del egoísmo, ¿sí? Un egoísmo porque no volvió a dar noticias ni tampoco a ayudarla, que ella lo estaba esperando. Y fue egoísta cuando estuvo allá en su ciudad, aprovechándose de todas las bondades que le dio su jefe, y se aprovechó de la juventud de estas muchachas y les arruinó las vidas. O sea, más egoísmo. Cuando vuelve entonces ya enfermo y llega allí, fue más egoísta porque está exigiendo algo que él no cultivó, y era el respeto y el amor de su esposa. Y fue más egoísta porque no permitió que ella fuera feliz con alguien que sí quería responder por ella, y le quita la vida a esa. O sea, como vimos, este espíritu sembró las semillas de su egoísmo por todos lados. El mundo espiritual, entonces, en su infinita amor y sabiduría para poder cumplir de que nosotros nos ubiquemos siempre por el sendero del amor, programó una reencarnación. Y en la reencarnación actual, reencarnó la muchacha, y reencarnó él, el protagonista de todo este egoísmo infundado. Dios permitió que se volvieran a reencontrar, y volvieran a establecerse como pareja, porque ella en el mundo espiritual dijo que lo iba a ayudar, lo iba a ayudar. Ella sufrió mucho, pero dijo que lo iba a ayudar, porque él está muy endeudado, porque en esa vida no hizo nada, lo que hizo fue arruinar vidas. Y dentro de ese matrimonio tenían que venir hijos, y de hijo, vino de hijo el joven que él asesinó, que había sido la pareja mientras él había abandonado a su esposa en la vida pasada. Lo trajo como hijo porque él, al quitarle la vida a este joven, tenía que volverle la vida en esta vida. Y no solamente volverle la vida, sino darle el amor que no le dio, o más bien compensando el odio que había sembrado por destruir una relación. Y aparte de este hijo, tuvo dos hijas. Y esas dos hijas fueron las dos jóvenes que él desubicó, que por su desorden, su inmoralidad, les arruinó la vida a esas dos muchachas en la vida pasada, y hoy, para poder compensar, las recibe como hijas. En esta vida, él odia a su hijo. Porque en el fondo, él siente de una forma inconsciente el odio que sentía en la vida pasada. Entonces, cuando nosotros somos egoístas, Dios nos ayuda a que sembremos el amor. Y por eso nuestras vidas, las que tenemos hoy, son el reflejo de ese amor que tenemos que sembrar debido al egoísmo que sembramos en nuestras vidas pasadas. Nos dicen los espíritus, lo que distingue a los espíritus atrasados, en primer lugar, su rebeldía contra Dios, pues se niegan a reconocer un poder superior al de la humanidad. Vamos a darnos cuenta por qué aquel análisis que nosotros hacemos en este momento, en donde decimos, bueno, pero este planeta está lleno de muchas cosas, de muchas guerras, de mucha violencia, de mucho libertinaje, de muchas drogas, de mal comportamiento, de odios, de egoísmos, de todo esto. Y nos dice que una de las evidencias o de las características de un espíritu atrasado es que es rebelde contra Dios. ¿Sí? Es su rebeldía contra Dios. ¿Qué observamos nosotros en la actualidad? Que hay muchas personas que son rebeldes contra Dios en este momento de nuestra actualidad. Muchas personas, aunque crean en Dios, son rebeldes porque sus actos lo muestran, es la evidencia.
Pero nos dice más. También distingue a un espíritu atrasado su propensión instintiva a las pasiones degradantes, a los sentimientos antifraternos, como el egoísmo, el orgullo, la envidia y los celos, además de su apego a todo lo material, o sea, la sensualidad, la ambición y la avaricia. ¿Qué vemos nosotros en este momento de nuestra actualidad? En este momento en la actualidad humana. Vemos nosotros pasiones degradantes. Vemos mucha antifraternidad. Vemos mucho egoísmo, mucho orgullo. Vemos mucha envidia. Vemos muchos celos. Vemos mucha sensualidad. Vemos mucha ambición y vemos mucha avaricia. Todo esto son las características de espíritus atrasados. O sea que los que vivimos nosotros aquí en este planeta somos espíritus atrasados. Por eso, todas las consecuencias, todos los actos, todas las fallas que vemos en este momento en nuestra humanidad, porque todos nosotros somos espíritus muy atrasados y nos gobierna el egoísmo. Es la consecuencia de lo que nosotros estamos manifestando. Por eso nos dice aquí los espíritus en la Génesis, nos dice, el hombre no solo necesita el desarrollo de la inteligencia, sino la elevación de los sentimientos. Y para lograrlo es imprescindible que aniquile todo lo que en él sobreexcite el egoísmo y el orgullo. Hoy vemos un comportamiento muy censurado en la humanidad. Nosotros mismos hacemos juicios de censura ante el comportamiento de la propia humanidad. Y tenemos un desarrollo tecnológico grandísimo. Eso muestra nuestra inteligencia. Pero nuestros sentimientos son muy pobres. No estamos desarrollando nuestros sentimientos. Y por eso todo el desajuste que vemos en nuestro planeta actualmente, incluso hoy, con la pandemia que es la que nos está probando, ustedes saben que las vacunas las están recibiendo más unas personas que otras. No interesa que unas se enfermen, sino lo que interesa es que yo me salve. Yo no asumo mi responsabilidad, sino que le echo la culpa al otro gobierno. Es la muestra de que somos muy inteligentes, pero somos muy egoístas. Esta pandemia está desnudando todos estos errores que nos está mostrando que somos espíritus todavía muy atrasados, muy atrasados. Lo que vemos en nuestro planeta es el fruto de ese egoísmo. Lo ideal es que nosotros no caigamos en esto. Y por eso nos dicen los espíritus en el Evangelio, nos dice, cuando la humanidad se someta a la ley de amor y de caridad, ya no habrá egoísmo. El débil y el pacífico ya no serán explotados ni pisoteados por el fuerte y el violento. Si nosotros queremos que este planeta cambie, tiene que reinar el amor y la caridad. Si nosotros queremos paz en nuestros hogares, en nuestros propios hogares, es porque si lo deseamos es porque se está asomando el egoísmo y no existe. Pero para que haya paz y armonía en nuestros hogares tiene que haber amor y verdadera caridad. Tenemos que empezar a trabajar sobre esto. Por eso, ese será el estado de la tierra cuando, según la ley del progreso y la promesa de Jesús, se haya transformado en un mundo feliz, en virtud de la expulsión de los malos. O sea, este planeta en donde nos encontramos, con todos estos desajustes, todas estas injusticias, todas estas muestras de inmoralidad, refleja el estado en que nosotros nos encontramos como hijos de Dios. Y para que este planeta se transforme, tiene que aniquilarse cualquier evidencia del egoísmo. Y en su reemplazo tendrá que florecer o empezar a crecer esas semillas del amor. Este planeta que nosotros queremos que sea el paraíso, que algunas personas han idealizado, se transformará cuando ya no exista el egoísmo. O sea, ya no habrá maldad.
Pero si nosotros queremos seguir manteniéndonos en la maldad, en solamente satisfacer nuestros egos, nuestros propios intereses, ya no vamos a estar aquí más en este planeta como nos dicen aquí. Habrá una expulsión de los que no quieren seguir con el proceso evolutivo de este planeta. Por eso, mis hermanos, si vemos mal en este planeta y que lo vemos cada vez más grande, es porque abunda el egoísmo en nosotros. Y no solamente el egoísmo en los demás, porque si decimos, ah, sí, claro, mire, esa gente discute. No, somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene evidencia de ese egoísmo. Y por eso el mal no se va a acabar de este planeta, si no empezamos a extirpar el origen que es el propio egoísmo. Muchas gracias.